prometí, vuelvo para seguir hablando de James Bond, concretamente de Spectre, la última película, estrenada en el año 2015. Voy a analizarla e intentar descifrar qué mensaje envía sobre la situación geopolítica actual, porque James Bond, aunque en sus películas hace proezas típicas de superhombre, es de los pocos personajes que habita un mundo totalmente realista. Spectre es una organización terrorista internacional inventada por Ian Fleming, creador de James Bond. Su modus operandi es provocar conflictos entre superpotencias para que se destruyan entre ellas y así luego dominar el mundo. Su líder es Ernst Stavros Blofeld, a quien podemos ver aquí con su hermoso rostro y su gatito persa. En las primeras novelas de Bond tenía afiliación comunista, pero cuando Fleming vio que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se enfriaba, decidió convertirla en una organización privada, compuesta por miembros de la mafia y la yakuza japonesa, criminales de guerra nazis, exoficiales soviéticos, científicos locos, espías tronados y algún que otro empresario. Vamos, la creme de la creme. ¿Cómo se representa Spectre en su versión siglo XXI? Empecemos por los títulos de crédito, que siempre adelantan el contenido de las películas de James Bond. Allí aparece un pulpo de largos y viscosos tentáculos que envuelve los elementos icónicos de 007, es decir, armas y mujeres en bolas. Sin embargo, lo que más llama la atención son las personas entre las que James camina. Y es que, pese al título, la organización no es nombrada hasta el minuto 35 de película. Luego aparece reunida en una escena de 7 minutos y no vuelve a ser mencionada prácticamente, estando el resto centrado en un villano megalómano. Curioso que con tan poco tiempo en pantalla aparezcan tanto en los créditos, ¿no? En su escena estrella vemos a un grupo de individuos trajeados en una mansión de Roma. Bond se infiltra y a través de él descubrimos a qué se dedican. Campañas de medicamentos falsos, tráfico con seres humanos y ataques contra instituciones internacionales. Vamos, son las Naciones Unidas del mal. Cuando el líder entra a la sala, todos se levantan con respeto reverencial. Y no es para menos dado lo que ocurre a continuación. Un tío ha sido seleccionado para una importante misión, pero el jefazo no parece conforme, así que pregunta si alguien más se ofrece para el trabajo. Bienvenido. Presente sus credenciales para suceder al señor Sciarra. Toma credenciales. Esto es capitalismo salvaje y lo demás son tonterías. Personalmente Spectre no me parece mala película, pero hay un fallo que la lastra y es el retrato del villano, que no resulta consistente. Y es que el imponente sujeto que apenas vislumbramos entre sombras no parece la misma persona cuando James y su amante Madeleine llegan a la sede de Spectre. Allí más que el líder parece un guía turístico enseñando las instalaciones, entre las que se cuentan el meteorito más antiguo del mundo, que por cierto jamás vuelve a ser mencionado ni tiene ninguna relación con la trama. Podéis tocarlo si queréis. Claro, no estoy pensando otra cosa que tocar tu meteorito. El centro de inteligencia, formado por técnicos que se levantan al mismo tiempo. Por esto pagarán extra, imagino. Y lo mejor de todo, la sala de tortura, donde nuestro simpático guía perfora la cabeza de los visitantes. No da la impresión que este tipo esté al mando de la organización, la verdad. Para hacernos una idea, es como si fueses a la sede de Podemos esperando hablar con Pablo Iglesias y en su lugar te recibe Íñigo Errejón. Súper extraño. Supongo que la idea es que represente la burocracia gris e impersonal que domina nuestra sociedad, si no atención a esta enigmática frase de Mr. White, miembro de Spectre caído en desgracia al que Bond interroga sobre Blofeld. Dígame dónde está. Está en todas partes. En todas partes. Está frente a su ordenador. Está besando a su amante. Está cenando con su familia. Volviendo a lo terrenal, el objetivo de Spectre es unificar las agencias de inteligencia nacionales en una sola controlada por ellos. Para lograrlo, cometen atentados internacionales. Un acontecimiento terrible puede llevar a algo maravilloso. En una subtrama vemos a C, burócrata de Spectre, intentando convencer a los mandatarios de que acepten su plan unificador. Sudáfrica vota en contra y por ello sufre un atentado que le fuerza a votar a favor. Lo más gracioso es que M se opone, pero no porque el control y la vigilancia le parezcan mal, sino por las formas. Atención al siguiente diálogo. ¿Has tenido que matar a alguien, Max? ¿Sí o no? Para apretar el gatillo hay que estar seguro. Sí, vosotros investigáis, analizáis, evaluáis, fijáis objetivos. Pero luego hay que mirarles a la cara y tomar la decisión.
Y ningún dron, micro, cámara, transcripción, ninguna vigilancia en el mundo te dirá qué hacer luego. Claro que sí, hombre. ¿Tú quién prefieres que te mate? ¿Este o este? Ninguna duda, por Dios. Yo creo que la película escenifica un conflicto entre dos de las élites que gobiernan el mundo, o más bien Occidente. Teniendo en cuenta que la fallecida M es explícitamente comparada con la reina Isabel II, ¿quién se supone que es Blofeld? A mí me suena a Jacob Rothschild, cabeza de los Rothschild, la familia judeo-alemana que posee prácticamente todos los bancos del mundo, así como la mayor fortuna del planeta. Ellos establecieron la banca moderna en el siglo XVIII, y todos sus miembros poseen títulos nobiliarios. Además, Jacob es la versión en carne y hueso del señor Barnes de los Simpson, lo que le hace sumar puntos de siniestro. Así pues, por un lado tenemos a Inglaterra y su forma old style de hacer las cosas, es decir, con un agente con licencia para matar que bebe alcohol y se acuesta con mujeres. Por otro lado están los alemanes, que tienen menos remilgos. Matan con drones y quieren imponer un orden mundial a toda costa. Alemania fue la principal impulsora de la Unión Europea y el euro en el año 2000. Como sabemos, Inglaterra entró en la primera pero no aceptó la moneda única, y en 2016 acaban de votar para salir de la Unión Europea en el famoso Brexit. Digo alemanes porque Christopher Waltz, el actor que interpreta a Blofeld, es alemán, y porque en la reunión uno de los portavoces es una mujer que habla alemán y que podría ser la canciller Angela Merkel. ¿Quién sería entonces Silva, el villano de Skyfall? Aquí se revela que Silva trabaja para Spectre, es decir, atentó contra el MI6 y asesinó a M por encargo de ellos. Pensemos entonces que la explosión del MI6 en Skyfall es la excusa para demolerlo en Spectre. Es más barato derribarlo que reconstruirlo. ¿A qué suena eso? Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Jesus fucking Christ! Exacto. Un reciente informe hecho por físicos y arquitectos concluyó que el derrumbamiento del World Trade Center fue una demolición controlada, igual que aquí. En ambos casos, un atentado se utiliza como excusa. En las Torres Gemelas para justificar la intervención de Estados Unidos en Oriente Medio, en la película para acabar con el espionaje de toda la vida. Entonces Spectre es malo y el MI6 bueno, ¿verdad? Pues no, la diferencia entre ambos es mínima, solo en la superficie. We're not so different, you and I. Por eso cuando James Bond, brazo ejecutor de Inglaterra, tiene a Blofeld a tiro, decide perdonarle. Esto ocurre bajo la atenta mirada de su superior M, que luego detiene al villano diciendo: En virtud de la ley contra el terrorismo de 2001, queda detenido en nombre del gobierno de su majestad. Sí, seguro que va a durar mucho en la cárcel. O sea, un tío llamado el Chapo se escapó y no se va a escapar este, que es el dueño de la cárcel, de todas las cárceles. Venga ya. La película acaba con James Bond y su chica tan felices, pero el viejo MI6 ha sido destruido, la red de vigilancia global ha entrado en vigor y Blofeld está vivito y coleando. Vamos, que Spectre ha ganado por goleada. Y oye, para los protagonistas ni tan mal, porque mejor drones vigilando a la población que nada, ¿no? Hay que agradecer a 007 que lleve más de 50 años hablando en clave caricaturesca de la realidad geopolítica del momento. Y en este caso, qué bien que nos haya desvelado las tensiones que suceden ahora mismo entre las élites europeas. Hace escasas semanas se confirmó que Daniel Craig vuelve para una quinta película de James Bond. Tengo auténtica curiosidad por cómo será, porque después de esta conclusión no sé qué camino pueden seguir. Pronto volveré con otro vídeo sobre otra película. Y recordad, la verdad está aquí mismo.